Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Es de gran satisfacción darle la gloria a Dios por darnos la oportunidad de dar inicio al año 2023 con vida, con salud, con el mayor entusiasmo de seguir predicando, de seguir dándoles a saber sobre las escrituras, estudios que necesitamos recibir, aprender y ser de edificación para otros. Que Dios les bendiga y les proteja y puedan tener el cumplimiento del deseo de su corazón conforme a la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios claramente dice que Él es complaciente para los que le buscan. Él es complaciente para los que le obedecen. Él es complaciente para todo aquel que dependa de Él, que cuente con Él, que esté al tanto de lo que Él quiere que conozcamos, que estemos interesados en saber lo que Él quiere que hagamos y obedecerle, vivir una vida de santidad, una vida de dependencia y una vida de obediencia. Es el éxito que puede tener todo creyente. Su palabra dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, según Salmo 16:3. Estamos y continuamos con el estudio en relación a la sanidad en Cristo. Y el tema para este momento es el pacto de regeneración como principio. Cuando estamos hablando del pacto de regeneración, es tener en cuenta la sanidad, la regeneración, es tener en cuenta en qué consiste ese pacto de regeneración. La sanidad está ubicada o está incluida en el pacto de regeneración. Cuando hablamos de regeneración, esto indica volverse al género original en la que estábamos antes de caer, antes de Adán caer. La regeneración viene como producto de tres incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, que son redención, remisión y propiciación. Estos tres incidentes, amigos, hermanos y ministros, vienen como producto de la justificación. Y cuando estamos hablando de justificación, es entender que la justificación produjo en nosotros la justicia, producto o resultado del misterio del cambio en la cruz del Calvario, donde tiene que ver con quitar y poner en. Esta justificación nos hace ser justos, posicionalmente hablando, claro está. De modo que todo eso que se dio en la cruz, el proceso que se da de Dios en la cruz del Calvario, que se dieron estos tres incidentes, es parte del pacto de regeneración. Ahora bien, el pacto de regeneración es aquel que se hizo entre Jehová, el Verbo y el Espíritu Santo. Jehová, el Verbo y el Espíritu Santo. Aquí, en este caso, no existía todavía lo que era la figura de Jesús. ¿Por qué no existía todavía la figura, ni siquiera la figura del Padre? Sencillamente porque tener en cuenta que no existía todavía un hijo. Y como no existía un hijo, por eso tampoco existía un padre. El verbo, dice las escrituras, se hizo carne. Cuando el verbo se hizo carne, vemos aquí el plan de Dios con respecto a la salvación de los hombres. Tuvo la naturaleza de pacto, ese plan. El apóstol Pablo claramente nos dice que estuvo oculto el pacto por los siglos en la mente divina. Ya existía desde antes de la fundación del mundo ese pacto. Cristo, cuando estaba en la tierra,
habla de promesas hechas antes de su venida y por tanto había venido al mundo para llevar a cabo una misión que había recibido del Padre y dar cumplimiento a las promesas. El paralelo aquí, en este caso, ese paralelo, el paralelo tan distintivo que se hace entre Adán y Cristo, es asimismo prueba de qué, de que lo que estábamos tratando en cuanto a Adán y en cuanto a Adán que fue cabeza y representante en su posteridad, así Cristo es cabeza y representante en su pueblo. Y como Dios entró en pacto con Adán, así también entró en pacto con Cristo. Esto está expuesto en Romanos capítulo 5, el versículo del 12 al 21, donde tiene que ver con Cristo. Este pacto tiene que ver con Jesús, tiene que ver con Adán y con Cristo, como la idea fundamental de todos los tramos de Dios con los hombres. Cuando una persona asigna una obra estipulada a otra con la promesa de una recompensa con base en el cumplimiento de aquella obra, eso es un pacto, aunque no aparezca literalmente el término pacto en las escrituras. Todo esto es así en relación con el Padre y el Hijo. El Padre le encomienda al Hijo una obra, el cual debe llevar a cabo. Lo envió al mundo para ejecutar esa obra y le prometió una gran recompensa cuando la obra quedara cumplida. Esta es la constante descripción de la escritura. Por ello tenemos las partes del pacto que son la promesa, la condición y los pactantes. Estos son los elementos esenciales de un pacto. Por eso debemos entender la regeneración del hombre, considerada como ¿qué? Como un pacto. El pacto de la regeneración, el cual entraron las personas de la deidad que conforman la persona de la deidad. ¿Quiénes la conforma? La conforma Jehová, el Verbo y el Espíritu Santo. Antes de ser establecido el tiempo en el cual cada uno asumió esa parte del gran plan de regeneración, lo cual su posición presente como se revela en la palabra de Dios. En este pacto, el Padre da al Hijo y el Hijo se da a sí mismo sin manchas ante el Padre como un sacrificio eficaz. Y el Espíritu Santo administraba y autorizaba la ejecución de este pacto en todas sus partes. El Espíritu Santo vino sobre Jesús. El Espíritu Santo estuvo con Jesús. El Espíritu Santo lo llevó al desierto, a Jesús, para ser tentado, para ser probado. El Espíritu Santo bautizó a Jesús. Todo lo hizo el Espíritu Santo en Jesús. El conjunto de la deidad en el pacto, cada quien hizo su parte. Esto está declarado, sí, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro en sus cartas, además el escrito de los hebreos lo resalta. En Tito capítulo 1, el versículo 2 y 3 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, dice el apóstol Pablo. Hebreos capítulo 7, el versículo 20 dice, y esto no fue hecho sin juramento. Esto no fue hecho sin juramento. Y también es de recalcar lo que dice la carta de Pedro. También está haciendo mención de esto y para ello le invito para que podamos abrir nuestras Biblias
o escribir, anotar esta cita de Primera de Pedro capítulo 1, los versículos del 10 al 12, cuando dice en la versión Dios habla hoy, dice: los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después. Y ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba ese espíritu que estaba en ellos. Pero Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para bien de ustedes. Ahora pues, esto es lo que les ha sido anunciado por los mismos que les predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo que ha sido enviado del cielo. Estas son cosas que los ángeles mismos quisieran contemplar. En cuanto al pacto de regeneración, debemos tomar en cuenta algunos aspectos. El verbo nadie lo obligó a entrar en el pacto, él se ofreció. Si analizamos Isaías capítulo 6, versículo del 8 al 9, que dice: después oír la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, mas no comprende, es cierto, mas no comprendáis. Aquí pueden notar la disponibilidad del verbo en forma voluntaria y se dice el verbo. ¿Por qué? Porque se cree que en el pasaje de Isaías no solo se está tratando de una forma personal del profeta Isaías, sino también hace referencia al verbo en cuanto a la gran comisión. Podemos observar que según el término anda, el cual está en el comienzo del verso 9 de Isaías capítulo 6 y lo registrado en el verso 8, descrito anteriormente, donde se ve que la divina comisión no es un mandato, no, sino la aceptación de un voluntario. El verdadero llamamiento es clamor de un corazón que ha escuchado el mensaje celestial y anhela salir a proclamar el amor de Dios al mundo. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 8, aquí se descubre la visión salvadora del conjunto de la deidad. Dios exclama: ¿a quién enviaré? Responde el verbo: heme aquí, envíame a mí. En Filipenses capítulo 2, los versículos del 5 al 7, Pablo presenta la disponibilidad del verbo en humillarse para hacerse carne y manifestarse en la persona de Jesús. Según los escritos de Juan, Jesús vino por nuestra regeneración de forma voluntaria. Según Juan capítulo 10, el versículo 17 al 18, que dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice Jesús. Al verbo se le dieron condiciones en el pacto antes de venir a la tierra, en calidad de hombre. Estas condiciones que presentan las escrituras llevaron al verbo a un estado de humillación, lo que se conoce teológicamente como la humillación de Dios en el verbo. Por causa de la humillación del verbo, nace la humillación de Jesús, la cual es presentada por las escrituras. En Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 9 y Salmos capítulo 40, versículos del 6 al 8, donde dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El estado de humillación del verbo y de Jesús se revela en varias partes de las escrituras y de muchas formas, pero precisamente aparece en la carta a los filipenses
el capítulo 2, el versículo 8, y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses, aquí te presenta dos humillaciones, la del verbo y la de Jesús. Si el verbo no se humilla, no sale la humillación de Jesús. Y si Jesús no se humilla, se pierde la humillación del Padre. ¿Ve? El estado de humillación que se dio en el verbo y en Jesús se manifestó bajo 5 aspectos. Voy a mencionarlos. Se manifestó esta humillación primero mediante la encarnación, la humillación del verbo. Segundo, mediante el sufrimiento de Jesús. Tercero, la muerte de Jesús. Cuarto, la sepultura, la intervención del verbo. El cuerpo de Cristo no vio corrupción. ¿Por qué? Porque sencillamente la figura del verbo se quedó en el cuerpo de Jesús. El verbo preserva el cuerpo de Jesús, donde no hubo en ningún momento corrupción. No hubo descomposición, perdón. El quinto es el descanso, el descenso al infierno. Quien fue condenado fue la persona de Jesús, no el verbo. Sobre quien Dios puso el pecado y la enfermedad fue sobre Jesús, no sobre el verbo. Entonces, en cuanto a este corto tema de la regeneración, de la humillación de Jesús, del verbo, es importante que podamos entender y diferenciar y concluir teniendo presente el pacto de regeneración. Amén. Bendiciones, bendiciones.